Ser Podcast. En La Hora Extra nos ha visitado también María Sonia Christoff, escritora argentina que acaba de publicar Derroche en Random House, una carta de renuncia al trabajo, una novela irónica y corrosiva que incita a la rebelión contra el dominio del éxito y el mandato productivo. Una carta sorprende a Lucrecia. Entre frases iracundas contra el trabajo y el mito del progreso, Vita, su tía recién fallecida, encriptó el mapa de un tesoro enterrado en medio de la pampa. Del mail a la autobiografía, de la crónica de viajes al retrato y el telegrama, del teatro al cancionero anarquista, la novela se va armando en una superposición de personajes, formatos y géneros. Con María Sonia Christoff ha estado Laura Martínez Santamarina. María Sonia Christoff nació en Trelew, su primera novela data del 2010, bajo influencia, y es autora de otras obras como El mal de época, Inclúyanme fuera, Desubicados y Falsa calma. Además escribe en distintos medios e imparte clases en la universidad y actualmente vive en Buenos Aires. Es su primera vez en La Hora Extra. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Vamos a hablar un poquito sobre la necesidad y la motivación de este libro, cómo ha nacido la idea y cómo te surge esta necesidad de contar la historia. Sí, me surge, creo que el otro día respondía a algo y se me ocurrió. Sí, o sea, un personaje de la novela me dio la idea, porque hay un momento en el que uno de los personajes, Vita, que es uno de los 3 personajes centrales, dice, hablando de un proyecto que ella había tenido para dejar de trabajar en una oficina, y dice que al principio de su idea hubo rabia, mucha rabia. Entonces creo que yo podría decir que algo parecido también pasó en mi caso, por tener, digamos, en la Argentina es muy común tener que tener otros trabajos además de la escritura, cosa que en un punto es interesante. Creo que convierte la literatura, le da un tipo de arrojo mayor. Pero bueno, el tema es cómo mantener ese segundo trabajo a raya, ¿no? Que no te coma el tiempo ni la energía en la escritura. Entonces estaba un poco en ese momento de desequilibrio y ahí, digamos, por el otro trabajo en la academia. Y ahí se me ocurrió hacer algo contra la idea de los trabajos. No porque deteste tanto mi trabajo en la academia, esa ya es parte de mi vida, pero igual el tema del trabajo está en toda mi narrativa previa. Como la crítica al trabajo como una estrategia de manipulación, ¿no? Y al mandato de la producción constante. Ahí fue un poco, tenía ganas de escribir algo como en tono polémico, como contra eso. Porque como te digo, el trabajo está desde Falsa calma, que es un primer libro mío de no ficción, y en todos los demás es una de las recurrencias. Pero acá dije, voy a hacer algo como directamente como atacando la idea. Uh-huh. Y ahí fue que se me ocurrió. Uh-huh. Y bueno, la estructura de este libro, de Derroche, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es un estilo de escritura muy diverso, tiene citas, diálogos, monólogos, ausencia de puntos y aparte, pasajes aislados. ¿Cómo relacionas la forma y el fondo en este libro y qué importancia tiene la mezcla de estilos y los comportamientos de formato en este libro? Sí. Mira, te digo, yo siempre escribo en una zona muy fronteriza, ¿no? Entre la ficción, la no ficción, y básicamente lo hago porque me interesa mucho lo no ficcional como una manera de derribar la novela clásica, ¿no? Como la estructura decimonónica de la novela, con los grandes personajes, la trama perfecta, todo ese tipo de cosas que me parecen geniales, pero ya viste que existió el siglo XIX y basta con eso, ¿no? A mí me aburre notablemente escribir en esa onda. Entonces, la mezcla de formatos, esta que vos mencionás, viene por ese lado, ¿no? Como pensar en formatos no ficcionales, como la carta, la crónica de viaje, uh-huh, la autobiografía, el retrato, o sea, todos los géneros que están dando vueltas en la novela y ponerlos a funcionar en clave ficcional, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente se me ocurrió por ese lado, digamos, como una forma de ir a contrapelo de la novela clásica y poder a la vez ser novela, ¿no? Uh-huh. A mí uno de los pasajes que me ha llamado más la atención es cuando solo leemos en el libro una voz,
pero es una conversación entre dos personas, pero solo se escucha una voz, ¿no? Esto le da al libro una sensación de dinamismo y para mí es innovador, porque nunca había leído parte de autoficción de esta forma, ¿no? Y también me gustaría hacer referencia a la gran cantidad de citaciones y de referencias a otras lecturas, a otros autores, autoras que tienes, como Franco Berardi, Joan Subirats, y me gustaría destacar aquí el fragmento de Pietro Gori, escritor y anarquista italiano, y su escrito 1 de mayo en 1896, y dice: es verdad, tú eres el esclavo, ¿y por qué besas tus cadenas?, ¿no? Que creo que es una cita que refleja la esencia de la narrativa. Hijos del pueblo te oprimen cadenas, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes de esclavo prefiere morir. ¿Crees que seguimos siendo esclavos no solo de nuestro trabajo, sino también de nosotros mismos? Sí. La verdad que sí. Creo que la novela es una forma de aceptarlo y de tomármelo un poco con humor, ¿no? Es como, sí, aceptar un poco ese estado de las cosas, mirarlo críticamente, pero también con humor y apertura. Pero la novela está un poco basada en ese espíritu, ¿no? Como de pensar que sí, que estamos de alguna manera muy encerrados en esa lógica, ¿no? Yo creo que hay igual algunas vías de escape a eso y me gusta que hayas visto todo eso. Es verdad que el libro, digamos, porque justo uno de los personajes, como vos sabrás bien, está muy imbuida por la ideología del anarquismo, y entonces esa es una de las grandes, digamos, redes de fragmentos que están dando vueltas por ahí. Y en ese caso son citas de obras de teatro, ¿no? Me gusta mucho trabajar eso, ¿no? Como el collage, o sea, ir contando, pero a la vez que gran parte de lo que cuento se resuelva por una cita, y que eso irradie un poco, ¿no? No me gusta a mí tanto como decirle al lector, tienes que ir por acá o leer por acá, y a mí me parece que muchas veces dejar que el discurso sea como una especie de alud a la que le entra otra cosa, ¿no? Uh-huh. Le entran otros textos, entonces yo misma incluso puedo dominar menos los sentidos porque van entrando otras cosas. Entonces también me pasa que además, como tengo una cosa de coleccionar y agarrar y muchas citas mientras voy preparando, me tomo muchísimo tiempo. ¿Cómo ha sido el proceso de recopilar estas citas? ¿Ha sido algo aleatorio, instantáneo, premeditado? ¿Cómo ha sido este collage? Yo creo que, ¿viste como los documentales de insectos, o viste que te empiezan a describir? Bueno, yo creo que en mi caso es así. Estuve 5 años preparando este libro, ¿no? Pero yo creo que en mi caso se podría decir, bueno, este insecto, María Sonia Christoph, cuando entra en esta temporada, empieza a carretear un nuevo proyecto, ¿viste? Es como si me empieza a salir unas luces fluorescentes de determinado color y se me empiezan a atraer los materiales, ¿viste? Sí. Voy por la vida, como también me tomo mucho tiempo y soy muy curiosa, y tengo muchos buenos interlocutores, por suerte. Entonces yo voy un poco, pero voy como con esos colorcitos verdes en el caparazón, ¿entendés? Entonces no necesariamente voy obsesiva, porque como te digo, a veces estoy trabajando en otra cosa, a veces estoy perdiendo el tiempo y tomando trabajo con mis amigos, estoy haciendo otra cosa. Pero sale esa conversación, o justo paso por un lado y veo un libro, o justo, ¿viste? Entonces eso me gusta porque además tiene una cosa muy como de trabajo colectivo, ¿no? Que yo estoy diciendo, sí, porque voy por tal lado, entonces tal me recomienda, entonces empiezo a acumular y a juntar cosas. Y realmente, hay una obra de un artista belga que vive en México que me hace acordar mucho a eso, que sale a caminar por la ciudad con los zapatos imantados y se le van juntando, ¿viste? Cuando llega, coleccionas pues todas las cosas que... Entonces un poco me pasa a mí eso. Entonces voy desde una película que trata el tema del trabajo, etcétera, alguien que me dice, ay, sí, pero tenés que leer a este anarquista que no sé qué, o las canciones anarquistas que porque escuché buscando, o googleando, ¿viste? Como es googlear, vas de una cosa a la otra. Entonces tengo, por un lado, como la gran biblioteca de mi estudio, y cuando cierro la puerta, pero antes de entrar al resto de la casa, tengo otra biblioteca que es mucho más chica, pero es para el libro en el que estoy. Uh-huh. Entonces ahí van a parar todas esas cosas. Y después,
cómo eso aparece en el libro es muy aleatorio, tampoco... No es que yo diga, bueno, todo lo que está aquí debe entrar. O sea, básicamente no hago entrar mucho el deber. Sí, ¿cómo seleccionas toda esa información? Porque claro, tú constantemente recibes información y si estás pendiente de la escritura de este libro, aunque estés dedicado a otras cosas, todo lo que te llame la atención puedes relacionarlo con tu escritura, ¿no? Entonces, Sí. al final, ¿cómo haces esa selección de lo que va a entrar en las páginas y lo que Sí. se va a quedar fuera? Yo creo que el libro, ¿viste? Después esa es la magia de la escritura, ¿no? O sea, eso está ahí, como te digo, pero después yo no dejo, yo donde focalizo no es ahí. Después yo por algo cierro la puerta de mi estudio y me pongo a escribir. Y es como la escritura que me dice, anda para allá, no al revés, ¿no? Entonces hay algo que yo sé que está ahí, porque que está ahí, y entonces es como trabajar con la memoria, ¿viste? O sea, cómo opera la memoria cuando vos escribís, ¿no? Sabés, eso es lo lindo, o sea, o la imaginación, ¿viste? Digo, estás ahí y se te empiezan a ocurrir ideas. Entonces a veces entre las cosas, por momentos va la memoria, imaginación, y por momentos biblioteca. Entonces está esa biblioteca, además de la biblioteca histórica, pero a mí me gusta... A mí me gusta hacer entrar, además de la biblioteca histórica, digo, que es lo que está en tu cabeza o en tu ser cuando escribís, esa biblioteca concreta, ¿no? Entonces, de ahí vienen estas citas que en general son no ficcionales, en general son materiales documentales, y hacerlas entrar también. O sea, eso me produce una especie de idea de como si te dijera, para mí es muy importante la idea de lo colectivo, ¿no? Cuando escribo. O sea, tengo la fantasía de un mundo donde la cosa fuera más colectiva, menos individualista. Entonces también hacer entrar esas otras voces tiene que ver con eso, ¿no? Y la escritura me lo va diciendo claramente. O sea, acá viene bien un fragmento de tal, ¿no? Acá haría bien un poema, o después me pasan esas cosas, qué sé yo, de pronto, viste, la novela va avanzando y le va dando voz a un chancho jabalí. Imagínate, yo cuando lo empecé, realmente no me lo estaba imaginando, ¿no? Pero él solito se fue haciendo su camino ahí en la novela. Y entonces, es verdad, viste, ya estaba casi para el final y yo leí muchísimo ensayo acerca del trabajo, porque el tema del trabajo es difícil de abordar, ¿no? Es decir, el tema de, bueno, yo quería hacer algo como contra el trabajo, pero no colocarme desde un lugar que ideológicamente me pareciera repugnante, que es algo bastante fácil de hacer cuando decís contra el trabajo. Estábamos hablando de la marcha feminista, o sea, la importancia de que las mujeres trabajemos. Imagínate, digo, era un lugar incómodo. Me interesan mucho los lugares incómodos para escribir, ¿no? Pero entonces digo, ¿cómo salgo de esta incomodidad? ¿Cómo? Una cosa es lo que piensan los personajes, pero también es como el abordaje que una decide de alguna manera encarar, ¿no? Entonces digo, frente a ese tema yo no quería caer en un contra que después se me viniera en contra a mí, ¿no? Como estar proponiendo algo con este libro que a mí me resultara revulsivo. Entonces leí mucho, tuve que leer muchísimo hasta que por ahí justamente el anarquismo me dio una buena punta de entrada a entender otras maneras de trabajar, ¿no? Precisamente otros modos del trabajo que no tienen que ver con los que propone el capitalismo avanzado y desesperado en el que estamos. Entonces, como leí tanto, y en un momento, bueno, como te digo, el chancho jabalí iba avanzando tanto que además tomó toda la parte final de la novela y además no solo eso, sino que se puso a componer canciones. Y dije, ay, pero qué buena idea, todos esos ensayos magníficos. Entonces ahí hice como todo un trabajo de collage, bajé varios y a partir de eso compuse las canciones del chancho, ¿no? Entonces digo, es así, ¿viste? Son cosas que si vos me lo decías en el capítulo 2, te digo, no, ni idea, no, qué sé yo. Sí, también te vas autodescubriendo a ti misma, ¿no? Una vez que vas escribiendo, sí. Empezaste siendo una persona cuando empezaste a escribir y terminaste siendo otra. Sí, bueno, sí, justamente, a mí precisamente, pero lo que vos decís, no sé si es tan común. Quiero decir, eso es algo que es mi pacto con la escritura, ¿no? Escribir desde ese lugar, escribir como una experiencia de transformación, ¿no? Creo que no se da por sentado, ¿no? Digo que hay muchas escrituras que no tienen nada que ver con eso. Entonces, sí, eso para mí es central. Mira, justo me comentabas la posición de la mujer y el trabajo. Acabamos de pasar el 8 de marzo
y tu libro está constantemente salpicado de feminismo. Pero me gustaría destacar una citación en especial, el trabajo doméstico de Silvia Federici en Revolución en punto cero. Voy a leer exactamente la página porque me ha gustado muchísimo. Y dice así: desde la cuna, desde los medios, desde los predios, desde los curas, todos te quieren convencer de que eso de limpiar y de ver que cocinar es tu cuota de placer. Pero vos sabés, hermana, que los trabajos se pagan. Es tan natural, es tan genético, es tan magnético, es tan ancestral. Te quieren femenina, te quieren embarazada, te quieren realizada adentro de la cocina. Pero vos sabés, hermana, que los trabajos se pagan. Bueno, me parece increíble cuando dice desde la cuna, ¿no? Porque es algo que parece que se nos atribuye al nacer. Me gustaría traer también a colación una noticia que salió en 2022 que estimaba que el trabajo doméstico y de cuidados equivale al 40% del PIB en España. Es decir, tareas no remuneradas e imprescindibles. ¿Cómo sigue latiendo esto en la sociedad argentina? Bueno, como una deuda pendiente, ¿no? Gravísima. Sí, gravísima. Sí, eso siempre digo, quisiera tener, porque en Uruguay hay armada una red de cuidados desde el Estado que funciona muy bien, es muy interesante. Entonces digo, me gustaría tener otra vida, otra para dedicarme a eso, porque lo que pasa es que eso es lo que pasa un poco lo que decíamos antes, ¿no? Digamos, estamos insertos en un sistema tan perverso, realmente tan perverso, que no hay muchas endijas para eso, pero me parece que claramente es muy difícil plantearse, o sea, es muy difícil ahí la cosa voluntarista, ¿no? Para cambiar semejante cuestión. Yo creo que está bien tenerlo claro. Ese libro de Silvia Federici, como todos los de ella, es genial. Me parece que ella lo puede decir mucho mejor que yo, ¿no? Yo solamente pude... Bueno, esa es una de las canciones de Bardo, por eso tiene esa rima y todo. Las canciones además están escritas siguiendo los himnos anarquistas, que eran así, o sea, si no, yo imagínate, o sea, si bien trabajo muchos géneros, pero en la canción ya te pierdes. Si bien te digo que para escribir esto me hice un curso de escritura de canciones con Pablo Shanton, que es un genio en la Argentina, sabe todo, escribe unas canciones geniales y sabe todo de música, todo. Entonces hice con él un curso particular, nos reímos, bueno... Pero bueno, digo, entonces por eso está ahí escrito un poquitito así con esa rima sencilla y todo. Hasta ahí llegué. Pero sí, qué sé yo, sí, lamentablemente, digo, sí, ojalá todo esto sirva, ¿no? Ojalá, de todas maneras, digo, yo creo que el feminismo, a mí me interesa también el feminismo como apertura a pensar una crítica al sistema general, ¿no? Digo, o sea, si a las mujeres nos va a ir bien en este sistema capitalista y burgués, la verdad que yo creo que lamentablemente se me parte el corazón, pero no creo. Me interesa mucho el feminismo como una manera de romper estructuras mayores. Es más, es que hablas de denuncia a la confabulación para convertir vidas en dedicaciones a tiempo completo, ¿no? Cosificación, banalización, estandarización, que es esa trituradora de ganas que matizas en el libro. Exacto. Bueno, porque viste, es increíble, porque hablando, bueno, ahí vos cuando citabas esto decías, hablando de ¿no? Te quieren hacer creer que es natural para la mujer estar feliz en su casa, es natural, toda la ristra de cosas que ya conocemos todas. Del mismo modo, te quieren hacer creer que son naturales un montón de cosas que no lo son, ¿no? Por ejemplo, estar todo el día trabajando, no tener tiempo para ver amigos, no tener tiempo para por ejemplo, sociabilizar, que es para la amistad, digo, o sea, pero pensar ese tipo de prácticas políticamente, ¿no? Digo, no es la cosa de la amistad, del día del amigo, te invito un trago, es tener disponibilidad para esas prácticas y además pensar, ¿cómo te puedo decir? Pensar como la experiencia de vida como una experiencia en común, colectiva, y no, digo, el sistema en el que estamos inmersos va tan por otro lado que, bueno, viste, el otro día iba caminando por la calle y veía un grafiti que creo que es un lugar común, no sé, este grafiti estaba en Buenos Aires y decía, no es depresión, es el sistema,
¿no? O sea, está claro, digo, por algo somos una sociedad que está sostenida en base a ansiolíticos y bueno, quiero decir, y todo eso no es que haya personas que tienen esa sensibilidad, y pobrecita, le pasó esto, porque lo digo en femenino y no inocentemente, ¿no? Porque en general somos las mujeres las mayores víctimas, también hombres, por supuesto, pero más cantidad. Digo, no es justamente, no tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con sistemas políticos que avalan eso. Por ejemplo, ponerte a hacer tareas de cuidado sin reconocerlo. Cuando digo, si se dan vuelta por completo los modos de pensar las cosas, las tareas de cuidado son algo que humanamente estamos no solo preparados, estamos deseosos de hacerlo, ¿no? No sé, cuando uno mira otras cosmogonías. Yo ahora estoy muy interesada a partir de estas lecturas, quedé muy interesada en la pedagogía anarquista, que lamentablemente, viste, uno dice anarquismo y se piensa, lo primero que se piensa es, ¡ay, una bomba! Digo, claro, digo, esa es la publicidad siniestra sobre el anarquismo, pero digo, las bases... Ahora abordamos el tema de la educación. Sí, ok. Y la importancia. Una de las preguntas, ya ahora retomo la estructura, pero voy a ir a ello. Una de las preguntas que te quería hacer es, cuando hablas de ceguera autoinfligida, es decir, que nosotros mismos nos ponemos barreras, ¿no?, para avanzar, hay muchas veces que creo que nos cuestionamos hasta cuándo somos libres para tomar nuestras propias decisiones y si cuando las tomamos estamos en el buen camino. O sea, es decir, hasta qué punto es importante en la toma de decisiones la educación y ser libre pensadores, es decir, que también nos dejen pensar libremente para estructurar nuestra vida, ¿no?, para erguir un camino, que al hilo que estábamos comentando me viene de perlas para sacarlo ahora. Es que claro que no somos libres, claro. Es una utopía irrealizable, es decir, claramente no somos libres, ¿no? Cualquiera se da cuenta, digo, para tener un poquitito de lucidez ínfima como la que puede estar detrás de, por ejemplo, esta novela o de esta conversación, hay que batallar muchísimo, quiero decir, un sistema que está todo el tiempo cooptándote, ¿viste? Y además te hace creer que la libertad existe, etcétera, bueno, en fin. Entonces lo que digo es... yo quedé muy encantada con la pedagogía anarquista o con cualquier pedagogía. Hay otras pedagogías, digo yo. O qué sé yo, por ejemplo, yo tengo varios amigas y amigos o colegas que están entrando un poco en revisar un poco las culturas originarias de la Argentina, que durante años estuvieron tan sojuzgadas, por no decir masacradas, etcétera. Digo, hay otros modos. Esto no quiero decir que quiera volver al pasado ni nada, digo que hay otras cosmogonías donde vos ves claramente que la postura frente al mundo, al planeta que habitamos, pequeño detalle, que ya se está cayendo a pedazos casi, digamos, es de un nivel de claridad horroroso. Entonces digo, esos otros sistemas abren, realmente abren y creo que sacarían lo mejor de nosotros, pero es muy difícil, no vivimos en ese mundo, vivimos en otro. Entonces también eso, viste, el exceso de lucidez puede ser... Es que creo que estamos en un momento en el que priman las conversaciones de bar. Las conversaciones de bar en términos de que muchísima gente opina, sin haber hecho una revisión previa de lo que está diciendo, ¿no? Entonces, al final, me refiero, opinamos sin conocimiento de causas, simplemente porque lo hemos escuchado a referentes, ¿no? También me gustaría ahora hablar de la importancia de tener referentes, ¿no? Porque al final escuchas a tus referentes y si no investigas un poco más, repites el discurso. Entonces, no sabes en el fondo lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces eso se propaga y al final hay una idea que con el anarquismo viene al pelo de un cliché que quizás no es verdad o es parte de verdad, pero no es algo completo, ¿no? Exacto, sí. Me gustaría hablar de la importancia de tener referentes, ¿no? También para las mujeres, ¿no? Y en estos términos laborales, el otro día además hablábamos sobre la importancia que es tener referentes femeninos desde que somos pequeños. No me acuerdo del dato exacto, pero creo que hay un porcentaje ínfimo
de mujeres en los libros de texto en infantil, primaria y educación secundaria en España. No hay referentes en los libros de texto para estos niños y niñas. Son todos masculinos. No tenemos a una heroína femenina que ha cambiado el curso de la historia, ¿no? Y existen, lo que pasa es que no nos las dan a conocer. Entonces, ¿qué importancia tiene esto también para la vida de las mujeres, ¿no? Desde pequeñas hasta una vez que somos adultas, si seguimos con esa carencia, cómo influye eso en nuestra vida, ¿no? En la forma de verla, de afrontarla, de ponernos nosotras barreras. Total, es verdad. No, yo creo que hay, mira, los programas escolares, por lo menos en la Argentina, es tremendo, pero atrasan de una manera que te juro que te pone la piel de gallina. Yo, la verdad que estoy bastante alejada de ese sistema, ni siquiera tuve hijos, o sea que no, pero de vez en cuando me llegan ráfagas por mis sobrinos y digo, ay, socorro, pero esto es siglo XIX, una cosa de un nivel de atraso que te mata. Entonces, lo que sí pasa, y siempre pasó en la Argentina, y a mí particularmente en mi vida me pasó, es ser una lectora voraz. Yo creo que lo hay que, o sea, una cosa que yo diría es, mientras el mundo no cambie, que no parece que no, porque hay una perversión con una poder muy poderosa funcionando hacia un lugar que no nos interesa, leer, porque de verdad, a mí, por ejemplo, particularmente, imagínate, yo nací en medio de la Patagonia en la década del 60, es como el Far West, pero con una madre súper lectora, entonces yo ya a los 3 años leía de corrido, y a los 5 leía novelas enteras y toda la vida leí muchísimo. Entonces pasa mucho, por ejemplo, en la Argentina, que los programas escolares pueden ser eso, pero hay una literatura extraordinaria. Y hay una literatura para niños y niñas poderosísima, pero poderosísima. Y en la Argentina al contrario, por ejemplo, para los chicos, básicamente son mujeres. Y hay mujeres con una gracia y una inteligencia escribiendo. Entonces digo, mira, ¿quién lo diría? La verdad que la literatura, volviendo a tu pregunta, puede ser ese lugar donde encontrar referentes. A mí me parece que no le pediría a la literatura que sea un ejemplo de, y ponerme a hacer yo catequesis, pero si tuviera que pensar en políticas públicas, claramente apostaría a la literatura. Y si tuviera, y todos los niños que tengo a mi alrededor los lleno de libros. Tengo todas mis sobrinas y sobrinos que ya me ven y Sí, ahora cumplí años el otro día, me hicieron una torta donde yo estoy sentada en el medio leyendo y estoy toda rodeada, en vez de animalitos que yo, libros. Maravilla. Sí. Yo creo que sí, ponerlos a leer, ¿no? Yo creo que ahí hay. Y ahora que hablamos de educación también, me gustaría abordar el espacio familiar que dedicas en la novela y los vínculos interpersonales. Dices en un momento, o habla la protagonista, ya no me interesan sus comentarios y preguntas como antes. Se me agolpan las preguntas y no necesito que vengan a interrumpirlas con otras. Construimos nuestra identidad en función de los inputs que recibimos de las personas de las que nos rodeamos. Y también me gustaría hablar de la importancia de lo físico, del contacto físico, del tiempo que le dedicamos a las personas que queremos y no solo a través de una pantalla. Es un tema que está muy, muy, muy explotado, se ha hablado muchísimo sobre esto, pero seguimos hablando detrás de una pantalla y no nos dedicamos un tiempo físico. Bueno, qué decirte, yo soy de una generación que sí, y además soy una militante, por eso yo soy militante de la amistad. Por suerte vivo en un país, y no es casualidad que haya seguido viviendo ahí. Digo, cuando terminé la carrera me vine acá a Europa, di vueltas 3 meses y todo bien, pero dije, quiero estar en Buenos Aires, quiero estar donde hay una cultura, todavía hay cultura de la amistad muy desarrollada. Y por lo menos en mi generación, ¿no? Entonces creo que también el tiempo que no le damos a eso, insisto y vuelvo al asunto, digo, es una cuestión política, ¿no? Digo, si todo el mundo para sobrevivir, digo, por ejemplo, la vida ya económicamente está dificilísima, entonces todo el mundo tiene muchos trabajos. Realmente las ganas que te dan después de eso de contactar con otros desde un lugar bueno,
son muy pocas, porque digamos, necesitamos energía, etcétera, ¿no? Entonces hay, y también esa cosa, viste, de un sistema que te lleva a la cosa cerrada, viste, primero cerrada en el individuo, después cerrada en la familia tipo, que es una institución perversa y horrible, aburridísima. Digo, en vez de una cosa más colectiva, pero para eso es increíble, pero de vuelta, digo, así como no es natural que a las mujeres nos guste quedarnos encerradas en la cocina y embarazarnos porque no hay otra, etcétera. No es cierto que a la gente no le gusta, a la gente le encanta encontrarse, compartir, etcétera, pero para eso necesitas tiempo, y ese tiempo es un tiempo que no depende de tu famosa libertad ni tus ganas, depende de que haya un sistema que te permita conectarte con esas ganas y después con esas personas, con lo cual lo que digo es que todas estas cosas tienen una matriz política muy marcada, muy clara. Entonces, qué sé yo, viste, ya estamos hablando de utopías, cambiar eso, ¿no? Por eso a mí, por ejemplo, qué sé yo, llegar ayer acá y irme corriendo, fui corriendo. Me parece maravilloso. Sí, fue lindísimo, de verdad, pero además el avión se atrasó, un montón de cosas que llegué justo, eran las 6 de la tarde, en el taxi justo estaban diciendo eso, podrían estar diciendo cualquier otra cosa, sí. Estaban contando por dónde iban, claro, y entonces llegué, le dije a la chica del hotel que era un encanto, ¿a dónde voy? Me dio un mapita, y entonces estar, viste, o sea, 2 horas después en el medio de, o sea, fue muy emocionante, muy. Entonces, qué sé yo, no sé. Hay como momentos así, ¿no? De esos. Sí, porque la verdad es que la manifestación del 8M en Madrid se vive sí. De una forma que creo que en pocos sitios he visto que se viva tanto. Sí. Mujeres, hombres, niños, niñas, abuelas. O sea, sí, a mí me encanta ver la diversidad sí. que hay en la calle y sobre todo el respeto, la lucha por un objetivo común, ¿no? Y me parece maravilloso que bajaras del avión, ya te lo he comentado, pero la fuerza de voluntad de un viaje tan largo y que fueses a la manifestación me parece una fantasía. Sí, pero yo fui con muchas ganas y además te digo, mirá que Buenos Aires es una ciudad de manifestaciones, o sea, para mí, pero fue, o sea, es muy grande. Y es muy, digamos, los cánticos, es muy emocionante lo que pasa ahí adentro, ¿entendés? O sea, sí. Y luego, bueno, pero digo, ¿ves? Pero cierro con esto, pero yo creo que, y de hecho, bueno, queda claro que apuesto por eso, pero creo que hay destellos posibles, ¿no? Creo que hay momentos donde se puede, si uno está alerta, donde puede encontrar esos momentos. Claro, donde encuentra esos momentos que son, por ejemplo, eso para mí una manifestación colectiva que apuesta por una, ¿no? Por una vida en común tanto más feliz, tanto más vida. Bueno, se dan, ¿no? Son un destello que después te permite, bueno, y no sé, creo cuantos más personas, creo también mucho en la micropolítica, ¿no? En los gestos micropolíticos. Bueno, yo entiendo que al igual que la cultura es política, a mi entender, la vida también es política, es decir, cada decisión que tomas es una decisión política. Totalmente. Entonces digo, bueno, si se puede estar, por ejemplo, ahí, además colectiva, ¿no? Pero desde cualquier momento en que uno puede decir, bueno, no, esto no lo hago y voy a hacer otra cosa que tiene que ver con el gusto, el placer. Digo, también además, viste, todos los sistemas nos han arruinado. Pues después también está la religión para hacerte ver que el placer está mal visto y el coso. Viste, bueno. Pero digo, a mí lo que me gusta de esos momentos es que decís, por momentos esta utopía es realizable, ¿no? Y por otros también, y de hecho sentarse a escribir me parece que tiene que ver con eso también. Bueno, para ir cerrando, en esta amálgama de géneros hay autoficción. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué tienen las protagonistas de ti? No vale. No, bueno... qué sé yo. Bueno, como viste la primera pregunta que te contesté, te dije que tenía que ver con mi estado, un poco mi relación con el trabajo y esas cosas. Pero también hay, digo, en esta tía que tiene, digo, es la tía que abre, la tía abuela Vita que abre la novela y que tiene como esa mirada corrosiva sobre la sobrina que vive en la ciudad y, bueno, precisamente hace todo lo que tiene que hacer alguien para pertenecer al sistema y es una chica hiperinteligente y todo, pero incluso cree que se divierte y la pasa bien, pero claramente lo único que hace es responder a mandatos constantes. Bueno, sí, qué sé yo, todo. Digo, eso como si fueran como partes mías hablando entre ellas, ¿no? Pero en ese sentido no soy muy original. Me parece que ese desdoblamiento lo veo en millones de personas. Creo que hasta ahí llega nomás.
Ahí llega lo autoficcional, no mucho más en este libro. En otros libros he sido, sí, más concretamente autoficcional. Acá te diría que es más un espíritu de época, ¿no? Esa bifurcación, sí. Lo único quizás es que sí, todas mis protagonistas todas mis novelas todas es muy importante su trabajo. El trabajo es clave para definirlas, para definir la trama, etcétera. O sea, el trabajo es clave. Acá porque es un tópico, pero en otras donde no es el tópico, para construir personajes es clave el tema de en qué trabajan. Y entonces todas tienen un trabajo que yo he tenido millones de trabajos, porque como te adivinarás, no lo soportaba rápidamente, entonces los iba cambiando. Entonces, todas tienen un trabajo que yo tuve y como pienso seguir escribiendo, o para mí el plan es que tuve o que podría haber tenido. Entonces, es verdad que yo he tenido un trabajo como el de Lucrecia, de encargada de comunicación en una universidad de élite. Eso es, si querés, el punto más autoficcional. Conectivo con la realidad. Sí. Sí. Bueno, María Sonia, muchísimas gracias. Bueno, a vos. Hasta aquí llega la entrevista. Te agradezco tu participación en la hora extra y que vaya muy bien. Bueno, no, gracias a vos. Cadena SER. La radio.